La serie de la unidad. This morning we're completing our Unity series. Y yo confío de que todos y cada uno de nosotros hayamos experimentado una enseñanza And I pray that we have learned something that we can apply con respecto a lo que es la unidad. La unidad es algo que Dios trata, provoca. Unity is something that God wants. Viene de Él, It comes from Him. no viene de otro lado. It's not from any Y other es el place. Espíritu Santo quien nos ayuda And it's Holy Spirit that para helps que la us unidad sea toda una realidad so en that nosotros. unity becomes a reality. Yo voy a suplicarle en esta mañana que abra la carta del apóstol Pablo a Efesios en el capítulo 4, Let's go to the book of Ephesians in chapter 4. del versículo 1 al versículo 3. I'm going to read from verse 1 to 3. Y la escritura nos dice, bájamele un poquito por favor a los monitores, gracias. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4, perdón. Un cuerpo Verse 4. y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza en medio de vuestra vocación. 5. Un Señor, una fe y un bautismo. Y el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Que la gloria sea para el Señor. Praise God for His word. Oremos en esta Let's mañana. Padre, en esta oportunidad te agradezco la misericordia que tienes para con nosotros al concedernos este momento maravilloso para meditar en tu palabra. Confío que la enseñanza de ella será propicia para el desarrollo y crecimiento de cada uno de nosotros, que podamos, Señor, abrir el entendimiento y el corazón y ponerlo bajo tu dirección, Señor, bajo tu voluntad, para poder comprender el objetivo y el propósito que tienes para que la iglesia sea uno solo, un cuerpo, sea una sola, que la unidad esté en medio de cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien. Bájamele un poquito los monitores, gracias. ¿Verdad? Muchas veces nosotros llegamos a pensar de que no servimos para nada. Many times we think, I don't have a use. Muchas veces tenemos la estima tan baja Many times our self-esteem is so low, que lastimosamente no nos deja progresar, it doesn't allow us to move forward. no nos permite ser exitosos. It doesn't allow us to be successful. Porque ya sean nuestros padres o sean nuestros maestros o nuestros líderes, Whether it be our parents, our teachers, our leaders, han tenido una repetición en su vocabulario hacia nosotros, many people have told us before, en la cual nos han dicho que no servimos para nada, perhaps they've told you you're que not no good at tenemos something. capacidad para nada, We don't have a que skill. nunca llegaremos a hacer We nada. won't reach Y our eso purpose. lastimosamente en la vida de las personas y especialmente de los niños queda marcado And so those words have an effect on our y lives. crecen con eso. And we grow up like that. Se creen inútiles. We believe many times Muchas that we're personas con las incapable. cuales he transitado a través de mi oficina y han llegado con dificultades, con luchas y problemas. Many people who have stopped by to my office, Cuando hemos llegado a conversar, when después we de un momento tú come te das to cuenta a deeper que el conversation, problema en sí no es demasiado grande, maybe the problem isn't so big, pero lo que sucede es que en la mente y en el corazón de la but persona many times in people's hearts and hay un minds, estima bajo, there is a low self-esteem porque eso es lo que le han cultivado. because that's what has been grown in Dame their volumen a lives. este micrófono, por favor. Gracias. Entonces, cuando vemos esto, nos When we damos see cuenta this, we realize de que nosotros, hermanos, cuando llegamos a Jesús, when we come to Jesus, el Dios de la gloria está tratando de poner en nosotros un espíritu positivo, God wants to change una verdad us. que nos liberte, He wants to put un truth in mensaje us. que nos haga, hermanos, ver la importancia por la cual Él nos llamó a He wants to nosotros. see the purpose. Usted no está aquí for porque us es del developed. montón y que Dios hizo una redada como cuando van a tirar la red al mar y vienen It's un not montón an de accident pescados. that you're No, here.
No. Dios lo ha llamado a usted con un God propósito. called you here with a Dios lo ha purpose. llamado a usted con un objetivo. God called you here Y with an cuando lo ha objective. unido a la iglesia, And when we come to the entonces la church, Biblia nos the enseña Bible de teaches que us nosotros venimos a ser un solo cuerpo. we become one body. La metáfora que Pablo usa es precisamente el cuerpo humano. The symbolism Y is la the human analogía o la body. enseñanza que saca de ahí es para que entendamos que posiblemente no seamos todos de la misma estatura, Maybe we're not que all no the same tengamos height. todos la misma We're educación, not all from que the no same tengamos background. todos la misma procedencia, We're all pero not from the sí same todos place. hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, But we have all somos been personas washed importantes para by su the gloria blood of God. y para su iglesia. Si este And we are aplauso va a ser important para to Dios, déselo God, de veras. and we are important to the church. Cuando usted entra a esa sociedad, a una When you come in organización, to the church body, cuando usted entra a un nuevo trabajo, when you go into maybe a a una new nueva employment, empresa, a new job opportunity, generalmente es orientado, most likely you'll go through le an enseñan lo orientation. que es el protocolo They'll show you how things de run la compañía. in the company. No lo dejan a usted al aire, You're not just there. sencillamente le muestran cuáles son los principios básicos de la compañía They show you around. They give you para que some usted basics se adapte a ellos. so you can adapt. Dámele volumen a este micrófono, por favor. Gracias. Para que usted se adapte a ellos, So you can adapt. para que usted entienda los principios y los valores de la empresa o de la compañía. So you can understand the principles and the values. Entonces, ¿qué es lo que sucede? What happens next? Usted está siendo preparado, You're gonna- usted está siendo orientado You're going through para an que orientation comience en la unidad de to esa become compañía. part of that company. Y eso es en la iglesia de Jesús. And that is the church of Jesus Christ. Cuando usted se une a la iglesia del Señor, When you become part of the church, el pastor, los líderes y el Señor a través de su Espíritu Santo le muestra la manera, la idea para conducirnos, Holy Spirit guides you to become one. para que nosotros podamos, óigame bien, unirnos a ese grupo de personas So we salvas can become part y que of the podamos group. contribuir no solamente al bienestar personal, sino que podamos contribuir al bienestar general de la congregación So we can contribute to the church y que body. podamos ser parte especial del cuerpo de Jesucristo. And so that we can join together as the body of Christ. Si en una empresa usted no cumple con los protocolos, If in a company you don't become part of si that usted company no cumple con los principios, and you don't lo fall más in line, seguro que usted va a tener dificultades it's going to be difficult for you to be in that sencillamente company porque su conducta no se adapta because you don't want to al adapt criterio de la empresa. to the way things are run in that Entonces, en company. vez de traerle gloria, Instead en of vez de bringing traerle una help, buena reputación a la empresa, Instead of bringing a good, better entonces le reputation, trae sencillamente cuestiones negativas negativity ensues. y la gente cree allá afuera de que la compañía en sí no es muy buena And people begin to believe that the porque ha company tenido isn't una a good mala one experiencia con una de las personas que ha because ingresado a they had a ella. bad experience with De an igual manera employee. es en la iglesia. Same thing with the Cuando church. Dios nos ha dejado medidas claras, definidas, puntuales con respecto a la conducta que todos nosotros debemos de llevar como When cuerpo de Christ has Cristo, left a guideline for how we should conduct y cuando our life, usted o yo no cumplimos con esos and when you propósitos, and I en vez de stray, traerle honra y gloria a Dios, instead of bringing en vez de glory traerle to God, honra o gloria a la or iglesia, glory to the church le body, traemos deshonra. we give it dishonor. Le traemos deshonra y yo estoy seguro que no es eso lo que usted o yo queremos. And I am sure that that's not what you and I Lastimosamente, want. la conducta humana es rebelde y muchas veces no logra someterse a un principio que es de salvación, porque Many no es times, cualquier relación. Our conduct doesn't align to salvation that we found in the Bible. Entonces, cada uno de nosotros hemos entrado en la comunión de la iglesia. Each one of us is part Cada of the uno de nosotros church. somos miembros en este We are caso part of de la a iglesia member general, of de the- la iglesia cristiana general,
Pero en el área local, Of the usted body y of yo Christ. somos miembros de la iglesia Tabernáculo de la But Fe. here in Maryland, you are a member of Tabernacle of Faith. Usted y yo somos miembros de la iglesia. Here in Maryland, you're a member of this local church. ¿Quién soy yo, pues? Si I usted would está think aquí, so. si usted asiste aquí, If you come si here, usted you diezma attend here, aquí, you tithe here, yo lo considero a usted miembro de I would Tabernáculo de la consider Fe. you a member here. Ahora, si usted viene por años y no es miembro, no diezma, no ofrenda, usted no es miembro, But if you're just here pero es hanging una, out, then una maybe you're fiel not visita, just a member. ¿verdad? Que nos agrada tenerlo con And nosotros, you're porque es a mejor que esté welcomed aquí que esté guest. afuera. It's better for you to be Amén. in here than out there. Entonces, en el versículo 2 In verse 2 of de Ephesians, Efesios, mire, perdón, el versículo 1 Let's del go to verse capítulo 1. 4, verse el chapter apóstol 4. Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Walk worthy of the calling for which you were called. Cuando es un ruego, es más que una petición, es más que una pregunta. The Es Apostle una Paul súplica, is begging. es una súplica vehemente. He is Os ruego pleading. que andéis como I es beg you. digno, Walk como es digno del llamado que los worthy cristianos debemos de tener, ¿verdad? of the calling of Jesus. Es importante para el apóstol Pablo The que Apostle está en Paul situaciones tan difíciles que la iglesia en is in a general tough de la personal época area. pudiera entender que el caminar en el Señor, perdón, no solamente consiste en ir a la iglesia But he wants to speak to the church and say it's not just about attending a group, y estar ahí constantemente siendo partícipe de cosas sin ser parte exclusiva del cuerpo de Cristo. but be a special member of the body of Christ. Pero yo dije al principio que Dios es puntual, es ordenado con su información y entonces dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, y el versículo 2 del Let's go capítulo to verse 4 2 of dice, chapter oiga bien, 4. con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. With humbleness and kindness, with patience and with love. Mire que ahí encontramos, hermanos, lo que se considera como la joya de la conducta humana This is the pearl of human conduct, o de las virtudes, of virtues, como es precisamente, hermano, óigame bien, la humildad. humbleness. La humildad es la parte muy importante con la cual nosotros, hermanos, tenemos que pelear muchas We veces. need to fight for this in our lives. ¿Por qué? Why? Porque la sociedad, la Society, familia, los family, principios, los valores con los culture. cuales caminamos, ¿verdad? Son objetivos que muchas veces son obstáculos que muchas veces nos impiden alcanzar el objetivo que Are Dios quiere que obstacles tengamos. many times for us to remain Y humble. además de eso, yo quiero decirle que en el tiempo de Pablo, In the times of Paul, para la cultura romana, el ser humilde era ser servil, when you were humble in this time era period, ser cualquier it cosa, meant that you were era a ser servant. It miserable. meant that you didn't have Una position persona in que se society. consideraba o era humilde, Someone ya sea por humble, cuestiones políticas, educativas, politically, económicas, socially, whatever, de economically, procedencia, entonces era considerado como una persona You were rejected. miserable, que no valía nada. you weren't worth anything. Si ustedes recuerdan el caso de donde Jesús nace, de donde Remember where Jesús Jesus procede, was born? cuando viene con sus discípulos, ¿verdad? Los sabios, los entendidos, la gente de cierta alcurnia dice, ¿y quiénes son estos? People would question him and say, "Who are you? ¿Qué no son estos, verdad? De Galilea. Aren't you from Galilee? ¿Cuándo ha salido algo bueno de Galilea? When has anything good come out of Galilee?" Es lo que le estoy hablando. Las palabras hieren y no solamente hieren, sino que dejan fundamento en Words los are corazones powerful. débiles. Imagine these words being spoken to you. ¿Cuándo ha salido algo bueno When has anything de, good de- de- come out of de- that de town? Galilea? ¿Por qué? Porque de ahí Why? procedían sus Look at discípulos. where you come from. De ahí procedía Jesucristo. Jesus came Y from entonces Galilee. cuando usted y yo no entendemos el concepto de humildad, When we don't understand entonces, humbleness, hermano querido, el orgullo, la vanidad, la prepotencia,
no te pride and permiten ser arrogance parte del cuerpo de Cristo. should not be part of the No te body. permiten entrar en esa unidad. Arrogance doesn't let us Nos come to volvemos unity. sectaristas y usted lo va a ver y lo va a entender mejor cuando usted tiene su grupito nada más, ¿verdad? You'll understand this if you're in a clique. Con los cuales usted comulga, con los cuales usted habla, con los cuales usted es amigo, You only pero no es talk amigo to del resto, no habla con el certain resto, people. no comparte con You el don't resto, share with other people porque no hay humildad. because there is a lack of Porque el humbleness. proceso de humildad se ha visto obstaculizado The process of precisamente humbleness por el orgullo, por la has been prepotencia. blocked by our Usted se pride. da cuenta que cuando usted y yo no somos humildes, nos comparamos. When we lack humbleness, we compare Si yo ourselves me with comparo con others. Carlitos, If I compare myself to Carlos, soy más guapo que Carlitos. I'm more ¿De edad handsome than Argentina? him. No, dice Argentina. Wouldn't you think so? ¿Ah? Regular. Si yo me comparo con alguien, I yo start fui a la comparing universidad y él myself, no. Well, I went to school and you Mire didn't. el carro que el hermano maneja, ese Well, look carro at ya my no. car versus your Y car. mire mi carro, Look at what I ni have. es de él, es del dealer. It's not even your car. You've leased it from the dealer. Pero el orgullo lo hace llevar But a you're esta so situación. prideful ¿Sí? because you're ¿Sí o no? driving it. Mi casa, dice, ¿verdad? My house, Y we está say. guindado por 40 And años. we owe a mortgage that we struggle to pay every month. ¿Sí o sí? Isn't this true or not? Entonces, siempre el orgullo nos lleva a compararnos con alguien. So pride always Y yo le wants voy a to decir, compare us to someone. podemos, y casi siempre, de alguna manera, We si nos can, comparamos con and una if I persona start comparing igual que myself, nosotros, quizás salgamos favorecidos maybe I am better porque than la that vida nos person ha bendecido, because I've porque el been carro que blessed. tenemos, aunque no es nuestro, pues nos lo han dejado en el Because I dealer, do drive a ¿verdad? nice car. Porque la corbata que tenemos es mejor que la del otro. Because I own a Posiblemente better shirt salgamos, than the other hermanos, person. en ganancias, si la palabra cabe. Maybe you are Por the eso winner. pensamos que somos mejor que So I ese, am better. que ella. I am Mire better los than you. zapatos que usa. Look at the shoes Estos you wear. zapatos valen tanto. Mire la My cartera shoes que cost tengo, this much. ¿verdad? Y la cartera de ella. No. My Ese es el purse cost concepto this much. humano, ¿verdad? Que no tiene la humildad de la cual el apóstol Pablo está mencionando. Do you see how Una our human virtud que se tendencies considera la joya de las virtudes, block la our humildad. humbleness? Ahora, yo le voy a doesn't decir una allow us to cosa. be unified. Cuando usted se compara con otra persona, When you start esa to compare comparación, yourself- listen, esa comparación no es justa. When En you ningún compare momento yourself va a with ser someone, justa. that's not fair. Porque a lo mejor esa persona no tuvo la oportunidad que usted tuvo. Maybe that person doesn't Porque a lo have your mejor usted same no tuvo la opportunities. ocasión de nacer donde usted nació. Maybe that person Sus was padres, born su in a familia, different place whatever. than you. Pero ¿sabe dónde? But you know where? ¿Dónde se va a ver realmente si usted tiene los valores y las virtudes que Where your pretende values tener and your virtues. cuando usted se compare con Jesús, que es el perfecto, que es el maravilloso, que es el único, que es el Hijo de Dios? Where Aleluya. we can truly Que la remain gloria sea humble para Dios. is when we begin to compare ourselves to Jesus, the perfect one, the whole one, the complete one. Entonces, eso viene en base al conocimiento. And this comes through a knowledge. Cuando usted ha crecido, When you have grown, cuando usted está consciente when you understand de su propia indignidad. Listen lo que our dije. unworthiness. Oiga lo que dije, de su Listen, propia indignidad, our unworthiness, no de su propia dignidad. not your self-worth. Cuando viene el conocimiento de la palabra When the revelation y of the usted word llega a comes, entender and que you somos un grupo de understand personas con defectos, that we are con luchas, con batallas, weak, con that we dificultades, all have a struggle. entonces, hermanos, reconoce su indignidad understand y no that le we deje are espacio para creerse más que otro, unworthy, para and we creerse have no superior room más que otro, to say, "I'm sencillamente porque usted no se está comparando con esa persona, sino que se está comparando con Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Our Y esa es una comparison verdad. shouldn't be with one Aleluya. another. Our comparison Que la should gloria be sea para el Señor. how much we look like Christ. Entonces, la humildad cristiana se produce cuando nos colocamos
Óigame bien, a la par de Jesús. And that's how we can learn to be humble when we look at our life compared to Jesus. Si yo me quisiera comparar con mi If I hija, want to compare myself to my yo daughter, estaría en problemas. I would have a problem. Ella fue a la universidad, She went to school. ella se graduó de la She universidad, graduated from school. ¿verdad? Ella tiene mucho dinero, She has aunque no lo comparte, pero no le hace. ¿Eh? Sí, ¿cómo no? ¿Oh? Ah, que va a compartir conmigo, dice, ok. I'm going to share my money with him. Salimos en problemas, We have a problem. ¿verdad? Pero insisto, iglesia del Señor, I insist, Dios church, nos ha traído a este grupo, God has no brought us porque here, hermano querido éramos valiosos, not because estábamos we were en el worthy. mundo, We were in nuestra the vida world. estaba yendo al We infierno, were headed to pero el Cristo hell. de la gloria en su misericordia, But God a in través de His su mercy palabra y de and su His Espíritu love, Santo, nos through His alcanzó, word, aleluya, has reached y us nos out trajo a este and redil. brought us to No His se te olvide de dónde naciste. forget No se where te you come olvide de from. dónde vienes. Don't forget No se where te you were olvide brought que up. Dios te ha bendecido, que God tampoco blessed se te you. olvide, Don't porque la forget bendición ha venido del cielo Because God por su has misericordia blessed you from y heaven por su bondad. because of His Que la mercy gloria sea para and Dios. because of His grace. Aleluya. Entonces luego tenemos la parte como él menciona en el versículo 2, Let's go to verse con 2. toda humildad y With mansedumbre. humbleness and Fíjense que cuando kindness. hablamos de mansos, When we talk about being kind, quiero decirle que hay muchos que van a sentirse mal. No se sienta mal, que yo no tengo intenciones de decir algo indebido, pero I hay don't una wanna gente que offend no anyone son with what I'm gonna mansos. say. No, yo no dije eso. Son mensos, dijo la hermana. Many people think if they're kind or gentle that you tend to be dumb. El manso, según la palabra, According to the word, según el Espíritu de Dios, according to the Holy Spirit, es aquel hombre poderoso, aquella persona someone- fuerte, according to the word, en this todas las word, condiciones superior, hablando humanamente, pero que tiene controlado, it means that you sus walk in emociones. self-control que in your tiene, emotions. no puedo decir como el self-control, no, ¿cómo se dice en español? Dominio propio perfecto, porque nadie tiene dominio propio perfecto. Pero cuando hablamos, hermanos, de la mansedumbre, When we es talk aquel about hombre que this sabe que puede virtue, hacer daño. Es aquella persona que sabe que puede hacer daño, sin embargo no se enoja de repente, no saca su ira por cualquier motivo, sencillamente sabe y entiende que no va a contestar como debería o quisiera, puede controlarse, puede dominarse, It's es la power. persona mansa. It's the concept of power and strength under control. You have the power, the ability to hurt, but you don't. Y eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo, And that's what the Apostle Paul is que asking seamos us, mansos to be para kind poder and mantener la gentle, unidad de la to iglesia. maintain the unity of the church. Usted sabe, y lo he dicho más de alguna vez, usted sabe que hay personas que cuesta amarlas. You know that there's difficult people. Ay, pastor, no, eso es cierto. Pastor, that's not true. It Hay is hermanos true. que tienen la sangre como brea, There are people that it is hard to love. no fluye, The blood doesn't flow as easily, pero tenés que amarlo. but we gotta love them. Y el problema es que no importa lo que te diga y cómo te lo diga, Many times they offend or speak la Biblia enseña que hay que out amarlo. of turn, but the Bible says love. Y no se vaya a ofender, And we decide if pero we're ¿sabe offended. cómo hacen la comparación? Como el animal domesticado. Ya me llamó animal. No. Estamos haciendo una analogía We're del making a animal comparison. I don't want domesticado. you to get offended. Usted ve un elefante poderoso, Do you see an elephant? sí o sí. How powerful is an elephant? Mire, si el elefante no necesita mucho, con solo que le ponga una pata encima, If an elephant steps on adiós you, mis flores, sí o sí. goodbye. Pero él sabe controlar. Un hombre lo agarra, lo But a domina, man que se siente, que can dé vuelta lo que lead, usted quiera, make an elephant porque el sit, animal está domesticado. because the animal has Y been eso es lo que Pablo está domesticated. tratando de That is enseñarnos. like the concept here.
a través de la mansedumbre, que seamos personas, kindness and perdóneme, gentleness, domesticadas por el that we Espíritu Santo. are brought Que under the no control of the saquemos, Holy óigame Spirit. bien, todo nuestro That we coraje wouldn't take out our y un rage, espíritu de venganza. our Ya va a haber, vengeance. ya va a haber, niña. Oh, you're ¿Verdad? going to see me. Ya va a haber, niño. You're going to see me. Ay, ore por mí, hermana, porque si me enojo, for me. le vuelo las orejas. Mire, Because I'm going to cut off his ears. esa es la naturaleza That nuestra. is human nature. Dios lo sabe y a través de Pablo nos lo dice. El This is what the concepto de la Apostle Paul wants iglesia to confront debe in ser our de lives. mansedumbre. El Gentleness and concepto es de kindness. humildad, Power para under que control. entendamos la importancia con la que Dios nos ha creado. This is a virtue. ¿Verdad? Luego dice, sigue diciendo, In hay verse mucho 2, que hablar en eso, pero sigamos. It Dice, continues. con toda humildad y mansedumbre, oiga lo que dice, soportando con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? Hello. Dealing with in Mire, patience eso de with one tener another paciencia con algunos with hermanos, love. de veras que sí. Patience, this is tough. ¿O no? Or not. Hay hermanos que le sacan canas verdes a uno. There are brothers and sisters who give us green hair. Mire, cuando yo vine a la iglesia yo era bien peludo. When I first started pastoring, I Mire, had a yo lot hasta of hair. pelo estoy perdiendo por But look at my hair now. la paciencia que tengo que tener con algunos Because I've hermanos. had to have a lot of patience. Entonces, cuando esa paciencia está controlada, When patience is entonces a part vamos, of us, hermanos, a disfrutar de una iglesia o de una membresía con cortesía, we're going to be able to have con a amabilidad. healthy and kind congregation. Usted va a ser amable, You're going to be kind. usted va a ser cortés. You're going to be respectful. Esa es la característica de un verdadero miembro de la iglesia. These are the characteristics of a member of Esa the es la body of Christ. característica de un miembro de la congregación. Una persona que te sabe sonreír, una persona que te saluda, una persona que no tiene problemas en extender su voluntad para ayudarte Someone who si la can necesitas. lend a hand when necessary. Yo tomo por ejemplo en algunas ocasiones, para ir de mi casa donde vivía en El Salvador, When I había una lived in El colonia, Salvador, un sector. there was a Nosotros neighborhood. vivíamos en la calle principal de la colonia, I en lived la on the esquina, main street of my neighborhood. pero la calle de ahí para llegar a la calle principal eran como una cuadra, cuadra y media, But in order to get like to por decir algo, main artery or like a route, y era then tierra. you had to walk on dirt. Y las señoras venían vendiendo sus cosas. And women would sell. Yo no sé si esto tenga una aplicación clara, pero bueno, ya comencé. Y venían las señoras, hermano, allá se The acostumbra a women would cargar come, I con don't un know if you yagual y remember, unas but they would cosas, come with baskets, selling canastos o stuff. cosas, trayendo del mercado. They would sell stuff from the market. Y venía otra hermana o un varón a hablar, hola, ¿qué tal, niña fulanita? ¿Cómo está? Y ya se paraba ahí, pues. And someone would go up to them and start Y talking. la hermana o la mujer con el woman guacal parado. Would have this Ahí, big basket on her yo head. cuando regresaba ya la hallaba así, ¿verdad? And I would come back from doing my errand and Por she el- would be bended over Por el estar because cargando. it was so heavy. Y el hombre estaba tranquilo ahí And the hablando man was todavía. there talking to her. Yo creo que alguna vez le dije a alguien, déjela ir, varón, o ayúdele con la carga, esperando que doesn't me he diera, ¿verdad? help Prometido. Or let her Pero- keep going on her way. Cuando hay eso en nuestro corazón, vas a querer contribuir, vas a querer When we ser have amable, ser cortés, patience vas a with poder love, sonreír, vas a We poder want to help saludar. someone. We Hello. want to extend a smile. Dos contestaron amén. Buenos días, buenas noches, buenas Hello, tardes. good morning, good Muchas afternoon. gracias. Bueno, ¿para qué, verdad? Pero ya ustedes lo saben. Sin embargo, Dios quiere God wants us que nosotros tengamos esas virtudes en nuestra to vida adopt these y podemos virtues. hablar de la parte de la última de este versículo, donde dice que todo lo hagamos con amor, To do things in love. ¿verdad?
Entonces cuando Dios habla, en el versículo, estamos 2, dice, versículo 2, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego dice en el versículo 3, And verse 3. solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué dice? En el vínculo de la paz. ¿Ve lo que la iglesia necesita? Working hard Primero to keep está the unity of mencionando the de las Holy virtudes Spirit y los valores que son muchos. in peace. Podemos pasar toda la tarde hablando de él. Pero el punto importante al final es que lo hagamos con amor. Y cuando usted o yo hagamos las cosas con amor, When we are in church treating one another in love with va a surgir love, la paz. with their peace Va a will surgir la come. paz. There will be peace in Mire, our hearts. ayer estuvimos ahí en la iglesia, en el terreno, Yesterday at una church, cantidad de hombres, no hubieron muchas mujeres, pero we had several men. no quiero decir que no hubieron. Sin embargo, todo se hizo en armonía. Everyone was No working hubo together. controversia, porque si hubiera habido controversia, ahí habían machetes, habían martillos, habían Imagine if there was sierras. controversy. There were machetes, there were chainsaws. Llovía coplan con una pala, pero por un There ratito nada were más. No tenía mucho shovels. tiempo. ¿verdad? Imagine what would happen if there were controversies. Y se perdieron de una sopa, And there was an amazing lunch. oígame, calidad. Y eso es que está aprendiendo la hermana, pero, oígame, ¿verdad? And that's the highest quality. Una sopaza que nos tomamos ayer, pero fue única. Y todo fue en amor, We drank an amazing paz, soup. We had a fue meal en together. cortesía, There was fue en harmony, there was amabilidad. peace, there was Regresamos friendliness. contentos Everyone y went home dispuestos happy que mañana, ¿qué and dijiste? willing. Es holiday, no se va a trabajar. Vamos a ir a And terminar lo que hace tomorrow, falta even que some people terminemos. are coming Amén. back to serve. Amen. ¿Ah? Va a haber sopa, dice. Sí, esperamos que tú la puedes hacer mañana. Thank you ¿verdad? for offering to make soup. No, porque tú quieres que te diga que no va a hacer para hacerla, ¿verdad? Sí, es correcto. Seguro. There will be soup tomorrow too. Entonces, So then, tenemos que esforzarnos we need to por work preservar la unidad to preserve en el unity vínculo de la paz, in en el vínculo peace, del amor. in love. Mira, voy a tratar de avanzar, Let's move pero te forward. voy a mostrar cómo el apóstol Pablo está interesado en que nosotros entendamos este How mensaje. interested is ¿Por qué Apostle razón? Paul Porque la in iglesia driving no this es point? solamente de venir alabaré, como no, y estuvo Church linda la isn't about coming alabanza. to clap your Sí, es hands verdad, on a es Sunday. hermoso. Yes, Los it's a beautiful hermanos thing. se preparan, oran y se instruyen People get con la prepared to música. lead worship. Pero Dios habla, hermano querido, del cuerpo. But God Voy is a ver speaking si to the puedo leer body. esto. No todo, pero 1 Corintios en el capítulo 12, First del versículo Corinthians. 12 al 31. 1 Estoy en Corinthians 1 chapter Corintios, 12. capítulo 12. Márquelo si puede y se lo memorizan para el próximo domingo, ¿verdad? I want everyone to Versículo memorize 12. this. Mire, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un 13. solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de ver de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Lea conmigo, léalo, pero quiero escucharlo. Mas ahora Verse Dios ha 18. colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, He has all given us a como a role Él le agradó. how he has seen fit.
¿Ah? Bueno, porque si todos fuéramos un solo Verse miembro, 19. ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Oiga eso, ¿verdad? Brevemente un comentario rapidito. Yo no Please sirvo note. para nada, yo no sé por qué Dios me escogió para esto y yo no puedo hacer aquello. Usted tiene solamente que pensar que si Dios lo llamó, If God called si you, no está preparado, Él lo va a preparar. Usted will solamente prepare you. tiene que quitarse, óigame bien, los prejuicios que Take tiene off en su your mente y en su excuse corazón in y your mind and dejar in your de heart. poner excusas. Stop Cuando putting usted va a la excuses. palabra va a encontrar hombres y uno de ellos especialmente se lo dejo de deber. Lea la vida de Moisés cuando Read fue about llamado por Moses Dios when he para was poder called ir a libertar al pueblo de to Egipto. free Excusa the people tras from excusa Egypt. tras excusa, sencillamente Excuse after porque ese era el excuse. concepto que le habían clavado en su mente y en su corazón, hasta que se dio cuenta del poder sobrenatural con que Dios lo había dotado. Until he Versículo realized the power of 23, God, verse y aquellos del 23. cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más honor, abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias o desacuerdos en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vea qué interesante es la unidad de Dios Look a how través de God esta is working expresión. unity here. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Ve usted lo que Dios quiere de Do you nosotros? see what the Apostle Paul is trying to point us to? Cuando está hablando precisamente, hermanos, del concepto de la unidad, Unity. ¿verdad? Pone los miembros. He talks about the parts of the body. Mire, si una parte de los miembros del cuerpo If a part of the está body mal, is sick, usted no se siente cómodo. you Yo don't quiero feel decirle que good. estaba ahí sentado I was sitting here y mi brazo no lo podía mover. and I couldn't lift my Tenía arm. lo que creo que es yo no soy médico, un principio de tendonitis y no lo podía levantar, no lo I podía was having a levantar. muscle spasm. I couldn't lift my Y arm. mi esposa oró por mí My wife prayed for me. y cuando terminó todavía lo tenía, subí When I was here in the back, y cuando venía ahí el dolor se había ido. and as I walked on, El my dolor se había pain ido. left. Mire, puedo levantar And I mis can manos, lift my hands. no las podía levantar. Lo que te quiero decir, hermano querido, What am I telling you? óigame, somos importantes. You are important. Para Dios somos importantes. You are important. Usted y yo como iglesia, hermanos, You and I, es el church. cuerpo que Cristo necesita This para body, continuar predicando el God evangelio wants to que Él use it dejó to para speak sus discípulos. The gospel. Usted sabe qué sucede What cuando happens nosotros nos damos cuenta del don que el Espíritu when Santo ha you puesto have a en gift nosotros. that the Holy Por eso Spirit usted no has puede given you. sentir envidia. That's why you Usted no can't puede be sentir jealous. egoísmo porque That's why usted you can't canta, be porque usted selfish. toca, porque usted ofrenda. No, si todo eso se lo permite el Espíritu de Dios, eso es lo que enseña la palabra. Whatever ¿Me estoy gift you explicando? have, God has allowed you. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios quiere, tiene un grupo de niños como Aguana, entonces Dios prepara a los maestros, gente con paciencia, gente con voluntad, gente con entendimiento, y el ministerio de Aguana sigue trabajando, comienza a trabajar, sigue trabajando, sigue enseñando, sigue educando, cosa que escoge a las personas que pueden hacer eso.
God picks your role in the church. We wouldn't have a children's ministry if there weren't people willing to stand up and to prepare and to give to the children. Si Dios me hubiera escogido como maestro If God would have chosen en mi me criterio, as a teacher, de los niños, yo no la as hago. a children's teacher, I don't think I would be able to do it. No tengo la It's paciencia. not my role. Yo esos niños saltarines y gritones y todo, los hubiera metido en una bolsa, ¿me entiendes? 2 agujeros y los guindo. All those hyper kids, I would have put them in a No, bag por and eso hung them on a me hook. tiene a mí, enseñándole a los adultos. My place Pero con is los adultos, teaching como no puedo adults. hacer eso, entonces tengo que enseñarles. I can't put adults in bags. and Cuando hang them Dios up. quiere una persona que vaya por el mundo predicando, hermanos, God has called levanta a un evangelists to evangelista. go through the world Levanta a un hombre con el don, con el talento para ir por el mundo. with his Hay skill gente que and dice, yo talent. quisiera evangelizar, pero en África, en Asia. Mire, aquí nomasito, Langley Park, Tacoma Park, White Rock, son lugares donde usted puede practicar y a ver si tiene el don de A evangelista. lot of people say they're an evangelist and they want to go to a different part of the world, but you need to start with your local neighborhoods, with your neighbors. ¿Me entiende? Me explico, sería la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, God wants que you to como cuerpo de understand Cristo, your role nosotros in the tenemos body la of Christ. necesidad, ¿verdad? De lo que Cristo quiere hacer con nosotros, con What este does God cuerpo. want to do with you? Entonces, yo in quiero his decirle body? que deberíamos darnos cuenta, ¿verdad? Que necesitamos de Dios. We need Necesitamos de estas virtudes, God. We need de la these humildad, de la virtues, paciencia, humbleness, ¿verdad? De la patience, amabilidad, kindness, para poder, hermanos, hacer derramar el Espíritu de Dios en nuestras so vidas. that there is Quitar unity in ese the espíritu, spirit, hermanos, de prepotencia, de orgullo, de to take capricho. off stubbornness, de rebeldía. and arrogance, and rebellion. Y vamos a hacer un cuerpo para el And Señor. let's be strong Vamos a hacer together. una iglesia para Let's Jesús. be the church El of mundo va a Christ. creer en Jesús The cuando world vea will la know unidad Jesus nuestra, when they see our cuando unity, vea la unidad tuya y when they mía, see that we can cuando work nosotros together, dejemos de murmurar de when otro, we don't cuando backbite tú tienes el others, conocimiento que dice la palabra, no tienes que tener envidia de nadie ni preocuparte when por we otro. stop being jealous Ese es el of don other de él, people. ese es el talento de ella. Everyone has a Si a mí me talent. pongan a tocar guitarra, la quiebro. If I play a guitar, I'll break it. ¿Por qué le digo que me bajen al micrófono? Porque tengo una voz demasiado fuerte, lo arruino. Why do I ask for Yo the ya sé microphone to eso. go down? Because I know my voice is so strong. Yo lo entiendo. I understand that. Trato de modular la voz para no ser ofensivo. I try to La speak iglesia debe de softer. entender en su mente y en su corazón que Church, Dios nos quiere como un solo God cuerpo. wants us to be one Como el body, cuerpo. church. One body. Cuando usted se lastima un dedo, When you hurt ¿Ah? your finger, usted dice, siente el dolor y se encoge todo, you ¿verdad? shrug your Se chupa el shoulders dedo. in. You might even ¿Y qué suck culpa the tiene la finger that boca hurts. de saborear ese dedo cochino que usted ha estado haciendo con el martillo? Sin embargo, no dice nada, ¿verdad? El cuerpo todo contribuye. The body works together. Ujú. Cuando uno de los miembros se descalabra, todo el cuerpo se descalabra. When one of your Hoy yo no members podía mover el brazo y a mí me gusta alabar a Dios, moving right, cantar your a Dios, whole body levantar feels mis it. manos. Hoy no podía hacerlo. Hoy hasta aquí me llegaba. This morning my arm wouldn't even go all the way up. Mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Te miro todo cuico. Sí, pero solo es por ahora. Me duele el brazo. I told my wife my arm hurts. Eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta Church, unidad. that's what we need. Eso es lo que el Humbleness. diablo trata de That's destruir, what the enemy la unidad wants, en to nuestra divide iglesia, us, en nuestros corazones. to divide our Porque el hearts. conocimiento no está 'Cause we definido, no have está the claro. knowledge. Pero esta mañana yo estoy This seguro morning, que el Dios de la gloria, I know hermano God querido, is ah, challenging us, ha tratado de hablarnos a través de esta and He has experiencia. spoken to Y yo us. tengo ahí para predicarles un mes con respecto a este criterio. Pero yo creo que es suficiente para que nosotros podamos entender I want us to la gloriosa understand participación que how Dios quiere que important tengamos. you are to the body. Diga conmigo, por favor, yo soy Please say it with me. I am importante important para Dios. to God.
Si usted quiere ser cantante y no lo es, Dios tiene otro don para usted. If you want to be a singer and you don't have that talent, God gave you something Que usted else. no sabe predicar como otro, no se preocupe, Dios lo va a llevar para otro lado. God Cuando has usted given you mira, your gift. es que no se puede terminar, pero solamente le voy a dar unos versículos más. I want to finish with this verse. Dice que nosotros debíamos, hermano querido, darnos cuenta We should realize, de la unidad a través del respeto. we should respect, Debemos de respetarnos one another. mutuamente, amarnos mutuamente, love one another, sentir la necesidad de amar a mis hermanos, understand what people might be going through. evitar con todo el corazón, hermanos, óigame bien, la labor esa que muchas veces el diablo pone muy fácilmente en nuestra vida, como es, hermano querido, la crítica. Avoid criticizing one another. Por lo tanto, hermanos, recordemos que Pablo habla de Jesucristo como la cabeza. Paul speaks about Jesus Y si Christ no as está being Cristo the en la all in iglesia, all. si no está Cristo en tu corazón, If Christ isn't the Lord of your mind and of your heart, el cuerpo de la iglesia es como que esté the sin body will cabeza. fall apart. No hay dirección, no hay estímulo, Your life will not no hay have enseñanza, direction. no hay proyectos, no hay Your life will propósitos. not have motivation. Hemos terminado hoy, esta mañana, con esa, um, con la visión esta de la unidad. We have finished this series Pero of lo mejor es unity, que podamos practicarla. but let's practice it, church. Sácate eso de sectarismo. Take out any cliques. No podemos relacionarnos con otros. Let's not have that. No podemos hablar con otros. Let's talk to No everyone. podemos orar con otros. Let's pray No with tenemos la others. cortesía para servir a Let's otros. be kind and No somos lo courteous. suficiente manso como para poder sostener nuestra actitud negativa a través Let's del use carácter. Pero esta power mañana yo estoy seguro que la under palabra ha llegado a control. tu vida y estoy seguro que Dios quiere hacernos libres en esta I know mañana. God wants to set Y yo voy a us free. suplicarte que te pongas de pie en Let's esta go ahead and mañana. stand to our feet. Ya lo hicieron antes y yo lo voy a repetir ahora. Si puedes poner la mano en el hombro de tu hermano. We did this in the beginning of our Unity series, but I want to invite you to do it Pon again. la Can you mano en put el your hombro de tu hand hermano, on de the tu shoulder esposo. of the person next to you? Pon la mano en el hombro de tu hermano. On the shoulder of the Y person voy next to you. a hacer esto para que nosotros entendamos el espíritu de unidad. I debe want de haber en us to nuestra be vida. challenged Después to vamos a orar unity. por nuestros niños que mañana, el martes, comienzan la escuela. We'll also be Pero me praying for our interesa que la children. iglesia esté unida. But Si la let's iglesia work no está unida, towards los unity, niños lo church. perciben. Los niños saben cuando tú no tienes unidad con tu esposa, con tu esposo. Our children Los know when niños we're saben not cuando united. no hay unidad en tu trabajo. O Our perdón, en el children caso know. tuyo de adulto. Los You know niños if you're saben not united in your cuando un job. espíritu de unidad nos hace falta en You know nosotros. if you're not united Pero in esta your mañana yo church. creo que el Señor está aquí. ¿Cuántos creen eso? But I know the Lord is Yo here creo with que el us Señor está today. aquí y quiere poner en nosotros un espíritu de unidad Let's ask God para to que put lo a spirit of cultivemos, para unity que nos esforcemos in our y que congregation. sea parte importante That we de may nuestra be, existencia. El a tabernáculo de la fe important se part. vuelva una iglesia unida, that we would una be iglesia con united, respeto, con church, cariño, in una iglesia que respect, pueda unirse y que pueda brindarle al mundo in kindness, la imagen gloriosa que and that we would Jesucristo show the espera. world the Padre love of Celestial, en Christ. esta mañana